Antes de poder entrar en la palabra, ¿por qué no en esta mañana juntos le damos al Señor? Quiero leer una escritura que todo mundo conoce, aún la gente que nunca va a la iglesia conoce esta escritura y la quiero leer, pero le invito, ¿verdad?, para que juntos podamos en esta mañana darle al Señor. Usted que es de aquí de la casa, usted ya sabe los medios que este ministerio ha proveído para poder dar. Juan, yo quiero leer el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. San Juan, capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué interesante es notar que cuando Dios dijo que nos amó, no solamente lo dijo, sino que envió a su Hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender por la palabra que muchas veces nosotros podemos dar sin amar, pero jamás podemos amar sin dar. Así es que esta mañana yo le voy a invitar para que juntos podamos darle al Señor. Nuestro Dios es un Dios dador por excelencia, y dice la palabra del Señor que tú y yo fuimos creados a su imagen. Quiere decir que si nuestro Dios es un Dios que por naturaleza Él es dador, ¿verdad? El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, que si Él no escatimó el darnos a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios dador. Y yo creo que nosotros como sus hijos, nosotros también, ¿verdad?, somos gente que hemos aprendido a dar. Así es que en esta mañana yo le voy a pedir que, yo no sé si usted tenga sobres en su casa, pero si no los tuviera, de una manera simbólica, ¿por qué no levanta sus manos? Y en esta hora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta hora, Señor, yo te doy gracias porque enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, porque miraste nuestra condición, porque miraste que teníamos necesidad de un Salvador y tú enviaste a tu Hijo. El libro de los Hebreos dice que tu Hijo fue la ofrenda perfecta. Y en esta hora, Señor, nosotros, en respuesta a tu amor, en respuesta a que nos has dado a tu Hijo, nosotros también, aunque sabemos y reconocemos y entendemos que tú no necesitas, Señor, nuestro dinero, lo que podamos darte, Señor, pero nosotros lo hacemos, Señor, como un acto del corazón, entendiendo que como somos hechos a tu imagen, también nosotros, Señor, hemos aprendido a dar. Señor, y en esta hora, como el salmista, oramos y decimos: de lo recibido de tu mano, Señor, de eso también te damos. En el nombre de Jesús, vamos. Yo le voy a invitar para que podamos juntos poder darle al Señor lo que es del Señor. Amén, amén. Sean todos bienvenidos en esta mañana, aquellos que son de casa, aquellos que nos visitan. Qué bueno que está con nosotros. Yo le voy a pedir que tome su lugar, que podamos en esta mañana poder reverenciar la presencia de Dios en nuestra casa. Por favor, ahorita apague los frijoles, deje todo lo que está haciendo y por favor vamos a ir a la palabra del Señor. Yo quiero que vaya conmigo al primer libro de Corintios. Primer libro de Corintios. Quiero leer un versículo solamente, pero vamos a leer más adelante más, pero quiero empezar con un solo verso. Primera de Corintios, primer carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Y quiero leer el último versículo, versículo 31. Me voy a enfocar en el capítulo 13, pero para empezar quiero leer el último versículo del capítulo 12. Como todos sabemos, el capítulo 13 del primer libro de Corintios es la Biblia lo llama como la preeminencia del amor.
Es donde entendemos todo lo que tiene que ver con el amor. Es que en esta mañana yo voy a predicar, como todos saben, estamos cerrando esta serie que hemos venido hablando por tiempo. Espíritu Santo, vuélvelo a hacer, y hemos tocado varios temas en que el Espíritu Santo queremos que lo vuelva a hacer, y en esta mañana queremos hablar bajo el tópico Espíritu Santo, vuélvelo a hacer en el amor. Vuélvelo a hacer en el amor. El Señor Jesús dijo algo que yo puedo ver un poco alarmante, y Él dijo que en los últimos días el amor de muchos se iba a enfriar. Entonces es por eso que es necesario que nuevamente el Señor vuelva, que el Espíritu Santo venga y de una manera pueda mover nuestro corazón y hacernos entender que nosotros no podemos dejar, ¿verdad?, que el amor se enfríe, que el amor por Dios se enfríe, que el amor por su presencia se enfríe, que el amor por los demás se enfríe. Por eso también el profeta, ¿verdad?, dice que en este tiempo el Señor volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Por qué? Porque estamos viendo, ¿verdad?, cómo por falta de amor tantas cosas ocurriendo en estos días. Pero yo quiero entrar en la palabra del Señor. Si usted me acompaña, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 31, dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Leámoslo nuevamente. Procurad pues los dones mejores. En otras versiones dice mayores. Mas yo, dice el apóstol Pablo, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Nosotros miramos, si usted mira todo el capítulo 12, el apóstol Pablo en el capítulo 12 nos hace ver lo importante que son los dones. Nos hace ver la importancia que cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando el apóstol Pablo empieza el capítulo 12, dice: hermanos, mas no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu. No quiero, es decir, el apóstol Pablo nos hace entender que muchas veces, ¿verdad?, o siempre va a ser así, nunca nadie va a saber todas las cosas. Hay cosas, no importa quién tú seas, por muy estudiado que seas, por muy letrado que seas, hay cosas que vas a ignorar, hay cosas que todos de una o de otra manera ignoramos, no sabemos todas las cosas. El apóstol Pablo dice: está bien si tienes ignorancia en algunas áreas, pero hay algo que no podemos ignorar, hay cosas que nosotros no podemos ser ignorantes. Y en algo que el apóstol Pablo nos dice que no seamos ignorantes es en cuanto a la manifestación de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios se mueve. Y a través de todo el capítulo 12, el apóstol Pablo nos hace ver la importancia, ¿verdad? Nos hace ver lo importante que juega, o la importancia que juegan los dones del Espíritu Santo en la vida del creyente. También nos hace ver la importancia que cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo empieza a hablar, ¿verdad?, de cómo compara, ¿verdad?, cómo nos compara a nosotros como un cuerpo, siendo Dios, siendo Jesús la cabeza del mismo, ¿verdad? Y cómo cada uno de nosotros podemos tener nuestra función dentro de la iglesia. Y todo eso es importante. Es importante que yo pueda entender y que yo pueda echar mano y que yo pueda funcionar en algún don, en alguna habilidad que Dios haya depositado sobre mí. Es importante que yo entienda, ¿verdad?, que Dios ha depositado cosas en mí, que tú entiendas que Dios ha depositado cosas en ti para que tú puedas, ¿verdad?, desarrollarte, para que tú puedas edificar a otros, para que tú puedas, que a través de lo que Dios puso en ti, tú puedas ministrar a otros y tú puedas edificar la vida de otros. Y también es importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es el área o cuál es la posición que debemos de tener cada uno dentro de la iglesia, dentro del cuerpo.
Pero el apóstol Pablo avanza más allá y el apóstol Pablo nos lleva a algo mucho mayor. El apóstol Pablo nos indica lo siguiente, por eso cuando él termina en el capítulo 12, él dice lo siguiente y lo termina con ese verso que nosotros leímos. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Así termina el capítulo 12. El apóstol Pablo dice, está bien que tú anheles a poder funcionar en una área, está bien que tú anheles un don espiritual, está bien que tú anheles todo eso, pero el apóstol Pablo dice, pero yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente de cual el apóstol Pablo está hablando acá? Y es cuando enseguida viene con el capítulo 13 y empieza a hablar del amor. Pues el apóstol Pablo nos dice, está bien que tú sepas cuál es el lugar que te corresponde en la iglesia. Está bien que tú sepas cuál es el don, la habilidad o el talento que Dios ha depositado en ti y que aprendas a usarlo de una manera correcta. El apóstol Pablo dice, todo eso está bien. Y él dice, aún busca, anhela, procura funcionar en algún don. Procura los mejores dones. Procura funcionar dentro del cuerpo de Cristo, procura tener algo, una habilidad de parte de Dios para poder funcionar, pero dice, pero yo te muestro un camino más excelente, mis hermanos, y en esta mañana el camino más excelente del cual el apóstol Pablo está hablando es el amor. El amor, el apóstol Pablo, para que nadie pueda estar desubicado dentro del cuerpo de Cristo, nos hace ver lo importante de esto. El apóstol Pablo nos hace entender que es imposible que nosotros podamos funcionar o que nuestro don pueda ser efectivo o que nuestro conocimiento de nuestra posición dentro de la iglesia es imposible si nosotros no entendemos el amor. Yo en esta mañana quiero hablar tres cosas por las cuales entiendo que el apóstol Pablo dice que el amor es el camino más excelente. Y quiero que podamos leer en los primeros tres versículos de Primera de Corintios 13. Primera de Corintios capítulo 13, vamos a mirar los primeros tres versículos. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Interesante es entender lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Por eso en el último versículo del capítulo anterior, del capítulo 12, nos dice, está bien que tú anheles algo mayor de parte de Dios, pero hay un camino mejor, hay un camino más excelente. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de la superioridad del amor. Tres cosas por las cuales el apóstol Pablo nos muestra que el amor es el camino más excelente. En primer lugar, número uno, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el camino más excelente que nos muestra, el del amor, ¿por qué nos dice que es más excelente? Número uno, porque el amor es un mejor sistema. Mira lo que dice esta palabra. Cuando el apóstol Pablo dice que es un camino más excelente, ¿a qué se refiere con eso? Más excelente. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo decir o enseñar cuando está diciendo que el amor es un camino más excelente? Más excelente significa lo siguiente. Se refiere a ir más allá de los límites. Conlleva la idea de algo que está más distante de todo lo demás o algo que tiene un precio exorbitante.
El apóstol Pablo nos indica que él nos mostraba un camino más excelente. Nosotros pudiéramos hacer la pregunta, ¿por qué el apóstol Pablo mostraba o decía que el amor es un camino más excelente? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros podemos perder la brújula y nosotros podemos en una manera egoísta pensar que por el hecho de poder tener algún don, nosotros podemos de cierta manera hacer lo que queríamos. Los corintios, mire, estamos con los corintios. Los corintios pensaban que los dones eran la marca distintiva del cristiano, pero Pablo les indica y les hace ver que no es así, que la marca distintiva de un cristiano siempre ha sido y siempre va a ser el amor. El Señor Jesús lo dijo de esta manera en San Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. La marca distintiva de un creyente no es cuántos dones tiene. La marca distintiva de un creyente no es qué tan efectivo es en usar los dones que Dios ha depositado sobre su vida, sino que la marca distintiva de un cristiano siempre ha sido y siempre será el amor. Dijo el Señor Jesús, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice lo siguiente, no debáis, Romanos capítulo 13, versículo 8, no debáis nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira qué interesante lo que dice el apóstol Pablo acá con los romanos. Dice, no le debas nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo, ese ha cumplido la ley. Si usted se recuerda cuando el Señor Jesús está hablando acerca de esto, también Él dice que Él redujo los 10 mandamientos a solamente 2. Y lo dijo de esta manera, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si usted mira y usted analiza los 10 mandamientos, dentro de esos 10 mandamientos todos giran o todos tienen que ver con el amor que nosotros profesamos hacia Dios y con el amor hacia el prójimo. Por eso el Señor lo dijo de esa manera. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas, no tendrás dioses ajenos delante de Él. Si tú amas al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, no tomarás el nombre del Señor en vano. No te harás imágenes, ¿verdad? Y también si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a codiciar lo que él tiene, no lo vas a robar, no lo vas a matar. Por eso la marca distintiva del creyente tiene que ser, siempre ha sido y siempre será el amor. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el amor es un camino más excelente? ¿Sabe por qué? Si nosotros analizamos a los corintios, el apóstol Pablo una y otra vez nos recalca que el amor es un camino más excelente. ¿Por qué? Porque era notorio que todo lo descrito por Pablo acerca del amor era totalmente opuesto a lo que los corintios estaban haciendo. Qué interesante es eso, ¿verdad? Que una y otra vez, ahora nosotros nos podemos identificar con los corintios. El apóstol Pablo le está hablando acá a los corintios, pero muchas veces de una manera equivocada, también nosotros muchas veces actuamos como los corintios. Y es por eso que el apóstol Pablo, aunque él está escribiendo a los corintios, nos hace entender a nosotros, ¿verdad? Que nosotros también tenemos que entender que somos llamados a vivir y a caminar en un camino más excelente. Yo quiero que usted repita conmigo, aprenderé a caminar en el camino más excelente que la palabra de Dios dice que yo debo de andar. Hermanos, no nos equivoquemos.
No pensemos que porque funcionamos en alguna capacidad y que Dios nos usa en alguna capacidad, que eso es todo, sino que vez tras vez la palabra de Dios nos invita a caminar por el camino excelente. Si tú predicas, qué bueno. Si tú cantas, qué bueno. Si tú funcionas en algo, qué bueno. Síguelo haciendo. Pero yo te invito a que todo lo que tú hagas lo podamos juntos, tú y yo, podamos hacerlo siempre en amor. Es importante que nosotros lo hagamos de esa manera. ¿Por qué el apóstol Pablo nos invita o nos indica que el amor es un camino más excelente? Como ya lo dije, en primer lugar, porque el amor es un mejor sistema. El apóstol Pablo identificó algunas áreas en los Corintios, ¿verdad? Por eso es que escribe este capítulo 13, y muchas veces nosotros nos podemos identificar con eso. Mire, por ejemplo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 4, nosotros vemos que los corintios eran insensatos, no entendían razones. Dice, por esto, hermanos, primera de Corintios 4:6, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Y es importante que nosotros entendamos eso. Por eso en el capítulo 13 el apóstol Pablo dice lo siguiente, primera de Corintios 13:4, el amor, dice, es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece. Y el apóstol Pablo identifica que los corintios hacían todo lo contrario. Tenían muchos dones, sabían lo que tenían que hacer, pero no tenían amor. Y es por eso que en esta hora nosotros, el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo puso esta carga en el corazón de poder compartir. Espíritu Santo, vuélvelo a hacer nuevamente en el amor. ¿Por qué? Porque muchas veces en el afán de estar haciendo algo, en el afán de estar funcionando en alguna capacidad, nos olvidamos, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Está bien, como le digo, si usted funciona en algo, qué bueno, pero nunca nos olvidemos, ¿verdad? Que el móvil de todo y lo que mueve todo y el camino más excelente siempre va a ser el amor. El apóstol Pablo no solamente identificaba que los corintios eran insensatos y que se envanecían, sino que también vio en ellos que eran gente que tenía celos, que tenían contiendas, que tenían disensiones, que siempre se estaban peleando los unos con los otros. Primera de Corintios 3:3, mire lo que dice. Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Qué interesante es eso. Por eso, en contraparte a eso, en el versículo 5 del capítulo 13 dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda el rencor. Es importante que nosotros entendamos que siempre el amor será un mejor sistema. ¿Por qué el apóstol Pablo está hablando esto a los corintios? Porque el apóstol Pablo identificaba también que los corintios era gente que le gustaba hacer las cosas que no debían de hacer, lo que era injusto. Miren lo que dice Primera de Corintios 5, verso 1 y 2. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Cuando el apóstol Pablo identifica eso, en contraparte en el versículo 6 del capítulo 13,
dice, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Por eso, en primer lugar, el apóstol Pablo dice que el amor es un mejor sistema. Es importante, es imperante que nosotros entendamos que la manera de hacer las cosas, mire, muchas veces nosotros nos hemos equivocado y muchas veces nosotros pensamos que porque funcionamos en alguna capacidad, eso está bien. Es importante que nosotros entendamos que no es lo más importante funcionar en una capacidad, pero sí es importante que nosotros busquemos el camino más excelente. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos está invitando a nosotros. Está bien, dice el apóstol Pablo, está bien que puedan funcionar en algún don, donde empezamos a leer en el capítulo 12, en el versículo 31, dice, procuren los dones mejores, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Hermanos, para usted que está buscando funcionar en algo, está bien funcionar en algo. Dice el apóstol, procúralo, búscalo, está bien, hazlo. Pero no te olvides que hay un camino mejor para eso. No te olvides que hay un camino más excelente. No te olvides que lo más importante es que podamos funcionar en el amor. Es importante que nosotros lo entendamos de esa manera también. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Es importante porque nosotros podemos ver a través de la Escritura una y otra vez, tanto el Señor Jesús, ya lo vimos, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, una y otra vez nos invitan que todas las cosas que nosotros las hagamos con amor o que las hagamos como para el Señor. Porque cuando tú haces algo como para el Señor, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer con amor. Por eso es importante que nosotros entendamos que la importancia que tiene el amor dentro de todo lo que nosotros hacemos. Número dos, ¿por qué el apóstol Pablo nos dice a nosotros que el amor es el camino más excelente? Número dos, porque el amor, extraigo esto de la escritura que voy a leer ahorita, porque el amor es mejor que el espectáculo. Mire lo que dice el versículo 1 y 2 de Primera de Corintios 13. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Dice el apóstol Pablo, dice, si yo hablo lenguas, puedo hablar lenguas humanas, puedo hablar lenguas angelicales, pero si no tengo amor, soy como este metal que hace ruido solamente. Y nosotros no estamos llamados solamente a hacer ruido, estamos llamados a mostrar, porque el Señor Jesús lo dijo de esta manera, de la única manera que todos van a conocer y entender que tenemos amor los unos por los otros, es que tengamos amor. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente, que nosotros nunca nos olvidemos que lo que nosotros somos es más importante que lo que nosotros hacemos. Ese es un principio por el cual siempre caminamos en este ministerio. Nunca debemos olvidar que lo que nosotros somos es más importante que lo que nosotros hacemos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Tú puedes hablar lenguas humanas, puedes hablar lenguas angelicales, pero si no tienes amor, eres una persona que solamente hace ruido. Es importante, ¿verdad?, que nosotros nunca nos olvidemos que es más importante quiénes somos nosotros y no lo que nosotros hacemos.
Cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo que hacemos y dejamos de lado quién en realidad somos, entonces corremos el riesgo, corremos el peligro de que nosotros, ¿verdad?, caigamos en ese mismo error. Hablar lenguas está bien, es perfecto, hablar lenguas está perfecto, pero es más importante que nosotros podamos mostrar amor en todo lo que hagamos. El apóstol Pablo nos invita y nos indica que el amor, el número 2, que el amor es un mayor o es un camino más excelente, porque el amor es mejor que el espectáculo. No importa, ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? No importa cuántos dones tú puedas tener o qué tan espectacular pueda ser lo que tú haces. Si el móvil de todo lo que tú haces no es el amor, de nada sirve lo que nosotros hablemos o hagamos. Es importante que nosotros atendamos a eso. Es importante que nosotros entendamos que es más importante. No importa los dones que nosotros podamos tener. No importa lo espectacular que pueda ser lo que nosotros hacemos. Si nosotros no entendemos que el móvil de todo lo que nosotros hacemos es el amor, de nada sirve todo lo que nosotros hablemos o hagamos. No importa cuántas lenguas hables, no importa qué tanto ores, no importa qué tanto ayunes, si no tienes amor, de nada sirve todo lo que tú puedas hacer, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso el Señor Jesús también, cuando nos estaba instruyendo de cómo nosotros debemos orar o cómo nosotros debemos hacer, ¿verdad? Él nos invita a que siempre lo hagamos de una manera secreta. Cuando tú ores, dice el Señor, no seas como los hipócritas que te paras en las plazas, en las esquinas a vociferar. No, más bien dice, entra a tu secreto, a tu recámara, y el Señor que te ve en lo secreto te sabrá recompensar en público. Por eso dice, cuando tú des, ni siquiera que tu mano derecha vea lo que tu mano izquierda hace. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que no importa lo que nosotros hagamos, no importa qué tan espectacular sea lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos que entender que el móvil de todo lo que nosotros hacemos tiene que ser el amor. El móvil de todo lo que nosotros hacemos siempre tendrá que ser el amor. Aleluya. Gracias, Señor. Es importante, hermanos, que nosotros podamos caminar en eso. Porque el Señor Jesús nos dio una advertencia en el capítulo 24 de Mateo. Y Él dijo que en el último tiempo el amor de muchos se iba a enfriar. Por eso también allá en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, cuando se está dando ese mensaje, el Señor viene con esta iglesia y le dice, yo conozco tus obras, sé todo lo que haces, eres bueno, eres rico en hacer esto, en hacer aquí, en hacer allá. Dice, pero una cosa tengo contra ti, y tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso es importante que nosotros, mis hermanos, entendamos que todo lo que nosotros hacemos y el móvil de lo que nosotros hacemos siempre será el amor. Y número 3, y por último, ¿por qué el apóstol Pablo nos decía en el capítulo 12 que el amor es un camino más excelente? Número 3, porque el amor es mejor que el sacrificio. Entonces, número 1, el amor es un mejor sistema. Número 2, el amor es mejor que el espectáculo. Y número 3, el amor es mejor que el sacrificio. En el versículo 3 de 1 de Corintios 13 dice, y si repartiera todos mis bienes
para dar de comer a los pobres, y si aún entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Wow. Mire qué tremendo es eso. ¿Por qué? Muchas veces nosotros hacemos un montón de sacrificios por un montón de cosas, pero dice el apóstol Pablo, no importa todos los sacrificios que tú hagas. Puedes aún repartir todo lo que tienes para darle de comer a los pobres, pero si no tienes amor, de nada te va a servir. Dice, puedes aún entregar tu cuerpo para ser quemado, pero si no tienes amor, de nada sirve. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el amor es aún mayor y mejor que el sacrificio. ¿Sabes por qué? Yo entiendo cuando leo la escritura, yo entiendo que nuestros hechos dejan al descubierto siempre nuestras motivaciones. Siempre nuestros hechos dejan al descubierto nuestras motivaciones. Entonces, no importa todos los sacrificios que tú puedas hacer, lo que importa es el motivo por el cual haces lo que tú haces. El apóstol Pablo dice, te puedes quedar sin nada, puedes repartir todo, pero tal vez la motivación sea que los demás vean lo que estás haciendo. Pero el apóstol Pablo dice, no, si no tienes amor, de nada sirve lo que haces. Si nosotros miramos en el libro de los Hechos, me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo esto. Al final del capítulo 4 de los Hechos leemos nosotros, está la historia de Bernabé, es cuando conocemos nosotros a Bernabé en el capítulo 4 de los Hechos. Pero inmediatamente después en el capítulo 5 viene la historia de Ananías y Zafira. Y nosotros vemos a Bernabé en el capítulo 4, al final del capítulo 4, y vemos a Ananías y Zafira al empezar el capítulo 5. Y cuando yo estaba analizando esto, yo me hacía una pregunta. Yo decía, ¿por qué tenemos un recuerdo más grato de Bernabé y no de Ananías y de Zafira? ¿Sabes por qué? Porque Bernabé, ahí, si tú miras en Hechos en el capítulo 4 y analizas la vida de Bernabé, fue un hombre que dio todo, fue un hombre que se entregó con todo, pero se tiene un recuerdo grato de Bernabé. ¿Sabes por qué? Porque Bernabé todo lo que hizo y Bernabé todo lo que dio, lo dio con motivos puros, y Ananías y Zafira no. Por eso nosotros entendemos, usted conoce la historia de Ananías y Zafira, yo no tengo que recordársela, pero ellos dieron con motivos impuros, ellos dieron con motivos equivocados, ellos mintieron aún cuando estaban haciendo eso. Ellos tenían un motivo impuro, ellos tenían un motivo de que todos los demás vieran lo que ellos estaban haciendo. En contraparte, Bernabé, él todo lo que hacía, lo hacía por amor. Lo hacía por amor a Dios, lo hacía por amor al prójimo, lo hacía por amor a la obra de Dios que estaba resurgiendo en ese momento. Y es necesario que nosotros podamos entender eso y podamos trabajar y podamos entender que el amor es el camino más excelente. Y en este tiempo necesitamos nosotros que vuelva nuevamente el Espíritu Santo a impresionarnos con esto. ¿Por qué? Nosotros miramos todo lo que está aconteciendo en nuestra nación. Tenemos una nación dividida. ¿Por qué? Por motivos egoístas, por motivos equivocados. Tenemos aún una iglesia dividida por todo lo que está ocurriendo, pero es necesario que nosotros entendamos que a nosotros nos corresponde trabajar en esta área y a nosotros nos corresponde caminar y adoptar el camino más excelente que el apóstol Pablo está hablando. Yo quiero hacer una pregunta en esto. ¿Es nuestro sacrificio movido por el amor? Lo que tú haces, todo lo que tú haces, ¿qué te mueve a hacer lo que tú haces? ¿Qué nos mueve a nosotros a hacer lo que nosotros hacemos? ¿Qué motivaciones hay detrás de lo que tú haces? Yo quiero decirte que si
las motivaciones, si el motivo de hacer lo que nosotros hacemos es movido por el amor, es algo correcto. El apóstol Pablo nos dice aquí en 1 de Corintios capítulo 13 que nosotros no podemos equivocarnos, nosotros no podemos ser personas que solamente hacemos ruido, o no podemos ser personas que damos solamente porque queremos que los demás vean que nosotros estamos haciendo. Pero el apóstol Pablo nos dice que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer por amor. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que muchas veces es difícil para nosotros poder escuchar conceptos así de la palabra del Señor, pero es importante que nosotros entendamos que es de esa manera. Lo que nosotros hacemos, ¿por qué es movido? Nuestro servicio, ¿qué es lo que mueve a nuestro servicio? ¿Qué mueve a nuestro servicio? ¿Que los demás vean lo que hacemos o tenemos un motivo puro por servir a Dios? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de lo que nosotros hacemos? ¿Qué está detrás de lo que nosotros hacemos? Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros, mis hermanos, tenemos que nosotros caminar en esto. El amor es superior a todo. El amor es tan poderoso que dice la palabra del Señor que aún el amor cubrirá multitud de pecados. El amor rompe todas las barreras que pueda existir. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, nosotros tenemos que caminar. Dice la Escritura nos invita una y otra vez a que nosotros podamos caminar en amor. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les dice que debemos de andar como hijos de luz en amor. Nuestro caminar debe de ser un caminar que sea distinguido, no por lo que hacemos, pero que sea distinguido por nuestro amor. Hermanos, yo les invito, así como el apóstol Pablo nos está invitando a que nosotros nos enrolemos a caminar. El apóstol Pablo nos está haciendo una invitación para que nosotros conozcamos ese camino más excelente y nosotros lo adoptemos como un estilo de vida. Que nosotros adoptemos este estilo de caminar como un estilo de vida. Que nosotros podamos entender que el amor es mucho mejor y mucho mayor que cualquier cosa que nos mueva a nosotros a hacer lo que nosotros hacemos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que muchas veces nos gusta lo espectacular, ¿verdad? Nos gusta, pero el apóstol Pablo dice, no, deja de lado lo espectacular que tú puedas hacer. Deja de lado aún tus lenguas, deja de lado todo tu careta religiosa. El apóstol Pablo es lo que nos está diciendo. Deja de lado tu careta religiosa y empieza a caminar en amor. Sí, porque muchas veces nos escondemos detrás de la careta religiosa. Y en este tiempo, ¿verdad? Que estamos ya acostumbrados a andar con máscara. Es necesario. Déjate esa máscara, pero quítate la otra máscara. Es necesario que nosotros podamos entender que el amor siempre será mejor que todo lo que nosotros hacemos. Aleluya. Entonces, termino con esto. El apóstol Pablo nos dice, está bien, termino donde empecé, en 1 Corintios 12. Ahí empecé, 1 Corintios 12, y ahí mismo quiero terminar. El apóstol Pablo dice, está bien, busca, procura, anhela los dones mejores o los dones mayores, pero yo te invito a que te enroles a caminar en el camino más excelente. Mis hermanos, está bien que anhelemos
ser usados por Dios. Está bien que anhelemos caminar en una dimensión mayor de gloria. Está bien que anhelemos ser usados por Dios en muchas capacidades, pero nunca se nos olvide que el móvil de todo siempre tiene que ser el amor. Termino con esto. Es necesario que nosotros entendamos. Vaya conmigo a 1 Corintios 13, voy a terminar ahí. Primera de Corintios 13, 8. Primera de Corintios 13, 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se van a acabar y van a cesar las lenguas y la ciencia se va a acabar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Versículo 13, brínquese conmigo el versículo 13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¡Wow! Qué tremendo, qué tremendo. El último versículo del capítulo 12 dice, procura los dones mayores, pero te muestra un camino más excelente. Primera de Corintios 13, 8 dice, el amor nunca deja de ser, las profecías se van a acabar, las lenguas se va a acabar, es decir, todo aquello que nosotros anhelamos para funcionar en determinado momento, dice el apóstol Pablo, todo eso se va a acabar. Pero lo único que va a permanecer hasta el final y lo único que va a permanecer hasta el final del tiempo, aun cuando todo haya pasado, dice, es el amor. Es por eso que nosotros urgentemente necesitamos que el Espíritu Santo en este tiempo lo vuelva a hacer nuevamente y que volvamos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, volver a nuestro primer amor y a caminar en ese amor todos los días, entendiendo que siempre será más importante la manera de hacer las cosas que lo espectacular de hacerlo. Mis hermanos, yo les invito en esta hora que juntos podamos ponernos de pie. Póngase de pie ahí donde está. Póngase de pie ahí donde está, por favor. Póngase de pie ahí donde está, por favor, y vamos juntos. Señor, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Señor, gracias por que hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has ayudado. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque a cada uno de ellos los usas en una capacidad diferente. Y yo te doy gracias por eso, te doy gracias por la obra que estás haciendo en cada uno, porque tu palabra dice, Señor, que tú vas a perfeccionar cada día aquello que estás haciendo en nosotros. Y yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por lo que tú haces. Y en esta hora, Señor, gracias por lo que estás haciendo en cada uno de ellos. Gracias por la manera en que los usas, Señor, pero en esta hora yo te pido que nos hagas entender como iglesia, como ministerio, que es mucho más importante que nos enfoquemos en lo que en realidad vale la pena. Y en esta hora, Señor, que tu amor sea derramado sobre cada uno de nosotros. Señor, que no señalemos, que no critiquemos, Señor, sino que cada día en amor podamos nosotros, que cada día en amor podamos nosotros responder.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no con sus manos levantadas le dices: Espíritu Santo, que tu amor venga nuevamente sobre mí? Señor, purifica mis motivaciones. Que nada de lo que yo hago lo haga por querer impresionar a alguien, sino lo que yo haga, siempre sea movido, siempre sea motivado por el amor a los demás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo te voy a hacer una invitación. No quiero cerrar esta transmisión sin tú que estás ahí, que tal vez nunca has recibido el señorío de Jesús en tu vida. Yo en esta mañana quiero hacerte la invitación. Si tú nunca has recibido el señorío de Jesús en tu vida, si tú nunca has recibido a Jesús como tu Señor, en esta hora yo te voy a invitar que hagas esta oración conmigo. Tal vez tú le has recibido, tal vez has recibido al Señor, pero te has alejado de Él. Yo te quiero invitar, si tú quieres reconciliarte con Él, que hagas esta oración también. Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias. En esta mañana reconozco que he vivido alejado de ti. En esta mañana yo te reconozco como mi Señor. Me doy cuenta que tengo necesidad de un Salvador. Y en esta mañana yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Confieso mis pecados. Yo te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta oración, nosotros creemos que ahora has venido a ser parte de la familia de Dios. Si tú has hecho esta oración, por favor, envíanos un mensaje. Queremos ayudarte a crecer de una manera sana. Queremos ayudarte en tu caminar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Si hay alguien que hizo esta oración, yo te pido, Señor, que venga sobre su vida. Ayúdale a caminar, Señor. En el nombre de Jesús.